Bien, perfecto. Hola Damián. Hola Sofía. Para las personas que no vieron la clase pasada, recuerden, va también para recordarles que tienen que pasar la asistencia al grupo de WhatsApp y también aquellos que tengan una cuenta de Gmail que no posea su nombre o estén de otra cuenta, por favor me pasan el nombre y apellido de DNI en el chat del Meet y bueno, después pasan el nombre, apellido y DNI al grupo de WhatsApp, ya para que el coordinador tome la asistencia. Bien, no se olviden de eso. Bueno, sin más, empecemos nomás. Ok. Bueno, la clase pasada vimos lo que eran los fundamentos, entramos en lo que vendría a ser que es el concepto de una computadora y la diferencia entre lo que es hardware y software. Hoy como clase 2 nos toca ver la estructura básica de una PC. Bien. Acá tenemos la imagen de una estructura básica de una PC, una computadora personal, donde encontramos lo que vendría a ser el monitor. Vamos a ver que se encuentra numerado el monitor, el ratón, el teclado, el gabinete, la fuente de alimentación o fuente de potencia que se encuentra dentro del gabinete, la unidad de disco óptico que vendría a ser el lector grabador de CD-DVD, y la unidad de disco duro HDD, o en algunos casos también podemos contar con la unidad de estado sólido, la SSD. Vamos a ver qué significa eso más adelante. Y después ya por último encontramos lo que vendría a ser la placa madre o placa base, o también denominada como motherboard, que obviamente lo encontramos dentro del gabinete. Bien. Bueno, entonces primero arrancamos con lo que es el monitor. El monitor es el principal dispositivo de salida o interfaz que muestra los datos o información al usuario, a nosotros como usuario nos muestra. En algunos casos se lo considera como periférico de entrada-salida, como vimos en la clase pasada, para aquellos monitores que son táctiles. Justamente tenemos el monitor. Y acá vamos a ver un vistazo al monitor, la parte trasera, más específico, lo que corresponderían a los puertos del monitor. Y nosotros, primero que nada, quiero que ustedes me identifiquen uno. ¿Cuál es que ustedes tienen ahora actualmente en su computadora? ¿Saben el nombre? El VGA, bien, perfecto. El VGA es uno de los más utilizados, ¿no? Ese de tipo del monitor, yo me refiero al tipo de puerto con el cual ustedes están conectados. HDMI, bien, perfecto. Bien, como pueden ver, los monitores, tanto también como los que son LCD o también los televisores, encontramos diferentes tipos de puertos, en el cual aquí yo puedo identificar lo que vendría a ser el puerto VGA, que es el más común de todos, el puerto VGA denominado como Video Graphics Array o matriz de gráfico de video, que pertenece a la familia de los conectores denominados D-Sub, que es más que nada una miniatura digital de FIMAL, más que nada es un poquito teórico del tipo de puerto, pero es el conector clásico, el VGA, ya que encontramos en todos lados, y lo usual es que en la placa madre lo encontremos también en primer lugar al VGA. En algunos otros casos tal vez encontramos el tema del puerto DVI, que es el que se encuentra aquí al costado. El puerto DVI va conectado a lo que es la placa de video en la mayoría de los casos, o si no también en algunos casos lo encontramos en la placa madre. Pero lo habitual es que venga en la placa de video. En cambio el VGA se conecta de forma directa a la placa madre por medio de los puertos externos, es decir, a partir de la parte trasera de lo que es nuestra PC. ¿Okay?
Siempre se recomienda que si nosotros contamos con el puerto VGA y el puerto DVI tanto en nuestra PC como en nuestro monitor, se recomienda que se utilice el puerto DVI, ya que la diferencia es bastante abultada con respecto al DVI, con respecto al VGA. Más que nada, todo lo que tiene que ver la calidad de los gráficos, la verdad que es muy buena el tema del DVI. Pero luego más adelante encontramos lo que vendría a ser el puerto HDMI, que ya es un poco, vendría a ser la nueva generación, en la que habitualmente encontramos en varios televisores, y obviamente es mucho mejor que el DVI, y una cosa que tiene muy bueno es que permite la transmisión de audio. Cuando nosotros conectamos, por ejemplo, nuestra notebook o nuestra netbook desde al televisor, tranquilamente con el puerto HDMI tenemos tanto imagen como video. No es necesario tirar otro cable para poder conectar los parlantes. Ya solamente con el HDMI. Y bueno, también en algunos casos encontramos lo que corresponde al puerto DisplayPort, que es el que se encuentra aquí. Es un poquito igualito a lo que es el puerto HDMI, con la diferencia de que va más que nada otra diferencia de calidad de gráfico, pero es más que nada la competencia de HDMI. Bien, también transmite audio, eso sí. Bueno, el HDMI es generalmente de las siglas en inglés, High Definition Multimedia Interface o Interfaz Multimedia de Alta Definición, y todos los televisores y la mayoría de los monitores actualmente tienen una conexión HDMI y es fácil de usar, los cables son baratos y lo mejor de todo es que, como mencioné, transmite audio. Bueno, más adelante vamos a ver un poquito más en detalle de estos tipos de puertos. Los diferentes tipos de cables que permiten conectar nuestro monitor a la PC, encontramos entonces, como estaba mencionando, el HDMI, el puerto DVI, el puerto VGA y el puerto DisplayPort, que vendría a ser una competencia bastante buena con el puerto HDMI. Esto corresponde a los cables. Bueno, después encontramos lo que vendría a ser el ratón o mouse, que es el dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. ¿Qué tipo de puerto utilizan ustedes para el mouse? USB. Bien, todos utilizan USB, no hay ninguno que utilice el puerto del color verde. El PS2, perfecto. Bueno, justamente quería que me mencionen. El puerto PS2 para mouse es el puerto de color verde, que se encuentra acá arribita, que ya actualmente se encuentra en desuso, pero también en algunos casos lo encontramos en la placa madre. Encontramos que ya viene el puerto también. Bien, perfecto. Pero ahora ya se ha extendido bastante lo que es el cable USB, así que más que nada encontramos mouse o ratón que se conectan a través de USB. Es como que se ha estandarizado todo en USB. Luego encontramos lo que vendría a ser el teclado, que son los dispositivos con botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o algún tipo de interruptor electrónico, que lo que permite hacer es enviar toda la información a la computadora. Nosotros como usuarios enviamos esa información a la computadora, o en algunos casos tenemos el teléfono móvil. Bien. Bueno, como pueden ver, también encontramos el puerto PS2, que vendría a ser para el teclado, y el puerto USB, que ahora ya habitualmente se utiliza el puerto USB, ya se encuentra un poco en desuso el puerto PS2. A ver. A ver, que hay un par de problemitas con algunos alumnos que no pueden ingresar. Bien. Kevin, ¿puede ser? ¿Vos estabas mandando un mensaje?
ver quién ingresó. Seba, ¿puede ser? Ah, no, Lautaro, que todavía no puede ingresar. Bueno, perdón, sigamos nomás. Bien. Bueno, con respecto al teclado, que estaba mencionando que hay dos tipos de puertos, que vendría a ser el puerto PS2 para teclado y el puerto USB. Una cosa que yo quiero aclararles es que el hecho de que tengamos Kevin, pues... Ah, no, pero es que justamente había un alumno que me estaba mandando un mensaje y me decía que no podía ingresar, pero... Buenas noches, Seba. Pero parece que era un problemita con su celular, así que va a intentar arreglarlo. Ok. Sigamos. Bueno, lo que estaba mencionando era el tema de que si nosotros conectamos el teclado, que tenemos el puerto PC2, digamos, tanto teclado para mouse, si nosotros invertimos el tipo de conexión, el tipo de puerto, no lo va a reconocer, así que esto es importante. Sí o sí, el de morado para el teclado y el verde para el mouse. En algunos casos podemos encontrar el puerto PS2 que tiene ambos colores, tiene un color verde de un costado y otro color verde de otro costado. Bueno, en ese caso sí me permite a mí conectar estos tipos, los dos componentes al mismo tiempo. Va no al mismo tiempo, sino me es indiferente, va a funcionar de cualquier manera. Bueno, el gabinete. El gabinete es la caja, carcasa o chasis. También es una estructura metálica o plástica que alberga y protege los componentes de nuestra PC. ¿Okay? En este encontramos, vamos a ver justamente un vistazo interno donde solamente encontramos la fuente de alimentación y tenemos también los que corresponden como las aperturas, los LANes, donde vamos a conectar, donde podemos conectar, digamos, una unidad de CD, DVD, ROM o unidad de disco óptico, también se lo conoce. Y acá abajo podemos ir poniendo una variedad de discos duros, cuanto nosotros queramos. ¿Ok? Y bueno, después tenemos los puertos externos que van a salir de la placa madre. Y del lado frontal encontramos obviamente lo que es el botón de inicio, el encendido, el LED indicador de encendido, tanto el que indica que se encuentra encendido la PC como el que está indicando que el disco duro también está funcionando, que es el color rojo. Los puertos USB, la unidad de disco flexible. También tenemos lo que corresponden a los espacios para poder instalar otra unidad de CD o DVD. Esto se lo retira, las partes de acá de arribita corresponden al espacio intermedio, se lo conoce como PIT o se lo denomina también como LAN, donde podemos conectar, donde podemos instalar otra unidad de CD y DVD. ¿Okay? Para poder abrir nuestra PC, vamos a tener que retirar los tornillos que se encuentran en la parte trasera de los paneles, ¿ok? Encontramos entonces, en este caso, en mi PC, encontramos 4 tornillos para retirar, los sacamos con el destornillador y lo único que tenemos que hacer después es comenzar a desplazar el panel. En mi caso, ya desplazando el panel del costado nomás, este único panel, ya puedo acceder a lo que vendrían a ser los componentes internos de mi PC. Como pueden ver, encuentro ya lo que es la fuente, la unidad de disco óptico que se encuentra acá arriba, la unidad de disco duro, la placa madre, todo lo demás. El cooler, el ventilador, todo eso. Bien. Luego también tenemos lo que vendría a ser la fuente de alimentación o fuente de potencia, que es el dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna que se recibe en los domicilios, generalmente 220 voltios en Argentina,
en corriente continua o directa, que es la que utilizan los dispositivos electrónicos, en este caso mi PC. Así que es necesario el tema de la fuente de alimentación. Ahora tenemos un ejemplito de cómo es la fuente ya retirada. Como pueden ver, tiene el tema de los tornillitos que se encuentran acá arriba, aquí, acá y acá y acá, en el cual ya destornillando vamos a poder acceder, vamos a poder retirar, obviamente retirando todos los cables que se encuentran aquí conectados, tanto a la placa madre como a lo que son la unidad de disco óptico y la unidad de disco duro, retirando los cables y los demás tornillos. Vamos a poder recién retirar la fuente, obviamente con cuidado de no chocar mucho lo que es la placa madre y algunos componentes. Y luego retirando todo lo que vendrían a ser los tornillos de la parte, la parte inferior. Por ahora no, a ver si tengo una foto más adelante. No. Retirando los tornillos de la parte de abajo, vamos a poder abrir nuestra fuente de alimentación y esto vendría a ser la placa de la fuente de alimentación, ¿ok? Para poder retirar, estaba comentando que primero que nada se sacan los tornillos. Obviamente, lo primero de todo lo que tenemos que hacer es retirar el cable de alimentación, ¿no? Y siempre se recomienda comenzar a esperar unos 10-20 minutos para que terminen de descargarse los capacitores y tal vez comenzamos a evitar que de alguna manera produzcamos estática en la placa madre y dañemos algún componente sin querer. Así que eso hay que tener mucho cuidado, el tema de la estática. Pero bueno, para retirar el tema de la fuente de alimentación, sacamos los tornillos, desconectamos cada uno de los cables. Aquí se encuentra la fuente de alimentación. Y en el simulador, si ustedes recordarán, tenemos la sección de Explore. Tenemos justamente la parte de la fuente de alimentación, que se encuentra acá arriba. Bien. Y como pueden ver, en algunos casos corresponde la parte trasera, tiene los tornillos que hay que retirar para poder abrirlo. Y en la parte de acá encontramos recién donde es la entrada de alimentación, más que nada. Los que tengan la computadora, tengan el simulador abierto, ¿no? Vayan viendo también ustedes. Bueno, una nota, una aclaración que yo creo que es muy importante que ustedes sepan es el tema de del switch, este pequeño interruptor de color rojo que existe entre la entrada de tensión y el interruptor negro. Bueno, en este caso no se encuentra el interruptor negro que viene aquí generalmente, pero viene con el switch rojo. Es importante que si nosotros alguna vez sacamos, tengamos presente que el switch se encuentre en 230. En este caso vemos que se encuentra en 115. Generalmente lo ponen en 115 o a veces 110. Y si nosotros no giramos, sino que lo movemos para el otro costado, vamos a ver que dice 230 o 220. Entonces tenemos que ubicarlo en ese tipo de tensión, ya que si por alguna duda tal vez nos regalan una fuente o encontramos una fuente de alimentación tirada por ahí por algún lugar, después queramos arreglarla, todo eso, hay que tener cuidado que se encuentre bien puesto el switch rojo este de aquí. Ya que si nosotros, en este caso, ¿qué piensan ustedes si yo lo pongo en 110 y lo conecto y luego lo enciendo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Se quema, no prende. Lo más probable es que se queme. ¿Ok? Aquí justamente como decía Carlos. Claro, se quema. Lo más probable es que termine quemándose la placa y en el mejor de los casos solamente la fuente de alimentación, no lo demás. Y mucho mejor si solamente se trata de que se queme lo que vendría a ser el fusible de la fuente de alimentación, que vamos a ver un poquito más adelante, pero que se encuentra acá abajito. Es un pequeño dispositivo de
que tiene un color de... va a tener como si fuera un pequeño vidrio, un pequeño tubito, ¿no? Tiene un alambrito adentro. Lo ideal sería que solamente se queme eso y no se queme los demás componentes de la fuente. Así que eso hay que tener en cuenta, en claro eso, ¿no? Y ahora si fuera al revés, si por ejemplo yo estuviera en otro lado, donde tenemos una tensión de 110, y yo le pongo que se conecte en 220. O a ver, mejor otro ejemplo, mucho mejor. Cuando hay baja de tensión, la tensión no me está dando mi domicilio 220, sino que me está dando 110, 150, por ahí, así un ejemplo. ¿Qué piensan ustedes, que se puede quemar o qué es lo que va a pasar en ese caso, si la tensión baja? Sí, Matías, el fusible es reemplazable, se lo cambia, pero es necesario tener un soldador, obviamente. Con el soldador lo compras y ya viene identificado con un numerito que dice 3A o tanto A. Generalmente es de 3 amperes, ese tipo de fusible. A ver, ¿qué me decían ustedes? Carlos me dice que no prende, Elizabeth me dice que no funciona. Para eso está el estabilizador, claro, perfecto, pero el estabilizador también funciona. Más que nada, nosotros compramos un estabilizador para que los componentes no se dañen. De que no prenda, lo más probable es que no prenda, pero también se puede quemar, ¿ok? Hay que tener muy en cuenta eso, porque hay dos maneras en que un componente se puede quemar. Uno es por sobrecorriente y otro es por sobrevoltaje, ¿ok? Si no lo tenemos, le estamos tirando menos tensión, la fuente esta de alimentación tiene ya su correspondiente potencia, la cual debe cumplir la que no. A ver, digamos este caso, a ver si me dice... Bueno, me está indicando, tiene entrada 115, 230, pero la potencia no la puedo ver bien. Ahí está, 300 vatios máximo. Entonces lo que está haciendo la fuente es, tiene que cumplir con esa potencia de que tiene que devolver. Por lo tanto, y al ver que no encuentra suficiente tipo de voltaje, lo que va a hacer es comenzar a incrementar la corriente, ya que esta es una función más que nada, el tema del voltaje sobre la corriente, creo que es así. No sé si me estoy equivocando, me da igual a la potencia que retorna a la fuente de alimentación. Así que si uno empieza a decrementar, el otro empieza a incrementar la corriente. Por lo tanto, los componentes internos se empiezan a quemar. ¿Por qué creen también ustedes que el tema de las heladeras, el tema de los freezer, el tema de los televisores, siempre recomiendan que cuando hay baja de tensión se empiecen a desconectar los componentes, ¿ok? Hay que tener cuidado también en eso entonces. Así que tengan en cuenta que hay dos maneras de que se queme un componente, uno por sobrecorriente y otro por sobrevoltaje. Y es justamente para eso que es necesario utilizar un estabilizador, así como decía Seba. Bueno, con respecto a los conectores que tiene la fuente de alimentación, encontramos estos tipos de conectores que son los más habituales, también hay otros, pero estos corresponden a los más habituales. En primer lugar encontramos el de 20 más 4 pines, en realidad solamente se lo dice de 24 pines, es porque se le dice de esa manera porque viene 4 por separado, ¿ok? Pero contando todos es 24 pines. Es un único conector que va conectado a la placa madre, ¿ok? Y ten en cuenta eso. Luego encontramos los conectores de tipo SATA. Estos son los SATA de alimentación. En la mayoría de los casos, este conector va conectado a lo que es la unidad de disco óptico, o sea, lector de CD-DVD, y además al disco duro. También encontramos luego lo que vienen a ser los conectores de tipo set de 6 pines de PCI, que también van conectados a lo que viene a ser la placa madre en algunos casos. También encontramos luego los pines de 4 pines que van conectados a la CPU, alimentan a la CPU, es decir, al procesador.
los 4 pines del floppy, que uno va acá, se van conectando al tema de lo que es el USB, van alimentando ahí. El tema de luego de los conectores de 6 pines, que el conector de 4 pines, que hay una variedad, hay un total de 6 conectores, lo más habitual es encontrar 6 conectores de este tipo, que más que nada se lo utiliza mucho para conectar lo que vendría a ser el conector SATA, porque este viene conectado con un puentecito, ¿okay? Este va conectado de un lado al otro, este tipo de conector va conectado ahí, y este color negro va conectado a los dos dispositivos. Sí, así es, Matías. Si no se tiene el estabilizador y se corta la luz, es posible que se queme la fuente. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Sí, Jorge. No sé si vos no viniste la clase pasada. Bien, bien. Bueno. Más que nada no era para explicarte que se encuentra en la plataforma y la plataforma, el link de la plataforma se encuentra en la descripción del grupo. ¿Ok? Voy a estar subiendo después esto. Y también la grabación de las clases, pero bueno, sé que es muy difícil que ustedes repasen una grabación de las clases, más que nada una sesión de las partes, capaz que vayan a repasar. Pero espero que igual les sirva este tipo. A ver, sí. Ok. Bien, sigamos a ver. Bueno, luego entramos en lo que vendría a ser la unidad de disco óptico, en la cual es el componente que permite almacenar o retirar datos del disco óptico, como es el caso del CD, DVD y el Blu-ray. ¿Ok? Y en mi caso de mi PC, vamos a encontrarlo en la parte superior, en la parte de arriba. Y aquí, como pueden ver, podemos conectar varios. Ya voy a explicar por qué se puede conectar varios y de qué me sirve eso. Si vamos al simulador, también encontramos este tipo de la unidad de disco óptico, Optical Drive. Podemos ver en la parte de Explorer, ¿no? Obviamente. Podemos verla un vistazo. Y tenemos justamente los conectores. Ya voy a explicar el tipo de los conectores. Ok. Bueno, para poder retirarlos, obviamente viendo desde el simulador, lo que se tiene que hacer es retirar los tornillos, retirar los tornillos de los costados, tanto de los dos paneles de los costados del gabinete, y recién lo podemos retirar, ¿ok? Así que eso es importante. Obviamente, desconectando cada uno de los cables, tanto el cable de alimentación que va a la fuente y el cable que va conectado a la placa madre, eso es importante. Bueno, acá justamente con mi PC retiro los dos tornillos que generalmente en mi caso de mi PC solamente tiene 2 tornillos en la parte de un costado nomás. Así que retirando este tornillo ya puedo retirar la unidad de disco óptico. Y bueno, con respecto a los cableados, vamos a ver que tenemos que este corresponde a lo que vendría a ser la alimentación de la unidad de disco óptico, ¿ok? Entonces, si nosotros nos dirigimos ahora al simulador, a ver, vamos a ver que el de aquí es el Molex o de conector Molex de potencia, es decir, o de alimentación también se lo dice. ¿Ok? Entonces vamos también a la parte de aprendizaje y si vemos a ver, esta sección, ¿no? A los discos internos. Bien. Ok, acá, esta sección, si nosotros vamos y hacemos un clic aquí, nos está mostrando que tenemos que instalarlo en la parte de arriba. Entonces va en el Molex o conector Molex de alimentación. Y luego encontramos el que va conectado a este tipo de cable, ¿ok? A ver si en mi caso es el cable SATA, sí. No, perdón, el cable ID. Vamos a ver Vamos a avanzar un poquito y recién entramos sobre ese tipo de cable. Como estaba mencionando, es el que va conectado ahí, el Molex de alimentación.
de 4 pines. Y en este caso vamos a poder ver un poquito más en detalle. Tenemos el Molex de 4 pines de alimentación que estaba mencionando. En el de costado, en el de al lado, perdón, tenemos el conector ID o ATPI, también denominado cable conector ID, nomás solamente, donde conectamos el cable ID, el cable que es de color gris en algunos casos, o también el denominado cable tipo de bandera, ¿ok? No sé si alguno de ustedes tiene este tipo de cable, o alguna vez se fijó en su computadora. Es el cable ancho, ese también se lo llama. Es un poquito más viejito este tipo de cables, así que capaz que ahora actualmente no lo encontramos. Bueno, no, entonces parece que yo nomás tengo uno de esos. Y luego también acá más al lado encontramos lo que vendrían a ser los jumpers de configuración. El tema de los jumpers de configuración ya voy a explicar para qué es lo que sirve. El conector de sonido analógico y el conector de sonido digital. Bueno, como les mencionaba, donde va conectado es el conector de ID, va conectado el cable o cinta ID, que es de este tipo. ¿Ok? Como pueden ver, uno va conectado, que generalmente es el del color celeste, va conectado a lo que vendría a ser la placa madre, y el del color negro va a ir conectado a la unidad de disco óptico, ¿ok? Justamente aquí, a esa parte. Y viendo el simulador, tenemos también el color, de color celeste, va a ir conectado, a ver si me permite, al revés, listo. Y el de color negro va a ir conectado a la unidad de disco óptico. Bien, perfecto. Ahora, una pregunta, ¿para qué creen que sirve este de aquí, del medio? ¿Qué piensan ustedes? No, también se lo llama flex, sí, también es válido el nombre. Tiene varios, el cable tipo bandera, cinta ID, cable ancho. ¿Por qué creen ustedes que está este conector del medio? ¿Qué piensan ustedes? Claro, para conectar otra unidad extra. Bien. Pero si nosotros conectamos otra unidad extra, lo que tenemos que hacer es indicarle a nuestra PC cuál es el primero y cuál es el segundo. ¿Ok? Más que nada haciendo referencia a cuál es el maestro y cuál es el esclavo, así generalmente se llama. Entonces, para poder indicarle eso a nuestra PC, lo que habitualmente se utiliza lo que vendría a ser los jumpers de configuración. Bien. Para añadir otro disco también, pero más adelante vamos a ver que si se puede añadir otro disco, pero en este caso es para añadir otra unidad de disco óptico, ¿ok? O sea que podemos tener dos tipos de unidades de disco óptico, es decir, dos lectores de CD DVD. Y esto a veces en algunos casos se utilizaba antes para indicarles tal vez que inicie desde el CD de instalación, y en la otra unidad de disco óptico tenía, digamos, información guardada, todo eso. Así que más que nada era que antes se utilizaba bastante. Y bueno, con respecto al tema de los jumpers de configuración, vamos a notar que tenemos más que nada este tipo de conector, que generalmente se lo saca, y este es el jumper, se lo saca y se lo puede colocar en cada uno de estos. Si nosotros conectamos, en este caso está conectado al primero, lo ponemos ahí, estamos indicando a la PC que ese corresponde al maestro, ¿ok? Y más que nada es para que no se haga ningún lío, maestro o master. Y el secundario, si le conectamos de este lado, va a corresponder al esclavo, o en inglés slave. El que se encuentra acá al costado, el que se denomina como cable select, más que nada la unidad instalada es asignada como maestro o esclavo de forma automática, por decirlo, dependiendo si es que hay otra unidad instalada. Bien, así que eso lo haría de manera automática, pero
lo que se utiliza mucho, se utilizaba bastante, era el tema de los jumpers, para indicar con cuál quiero yo que empiece. Y bueno, después el tema de la salida de audio de tarjeta de sonido, se utiliza, tenemos en este caso dos tipos, que uno viene a ser para el sonido analógico y otro para el sonido digital, mucho mejor, ¿no? Y con respecto a la entrada de la fuente de alimentación, como lo estaba mencionando, el tema de los discos antiguos, se utilizan este tipo de Molex de 4 pines de alimentación. Bien, se denomina también como Molex, recuerden el nombre. Y más que nada corresponde a este conector Molex. Y yendo un poquito más en específico, el del costado, justamente este, Molex Power del conector. Bien, ahora en la actualidad esto obviamente cambió, ya no es el tipo, no se utiliza tanto el cable ID como el Molex de alimentación de manera directa. Ahora se utilizan los cables de tipo SATA. Los cables SATA o Serial ATA, por el nombre en inglés tenemos tanto Serial ATA como tanto para señal o para datos como para alimentación, ¿ok? En tal caso vamos a notar que tenemos en primer lugar el que es para la señal, que va conectado a la placa madre, uno va conectado a la placa madre y el otro va conectado a la unidad de disco óptico, que sería, a ver si lo conecto, bueno, en este caso mi unidad de disco óptico no cuenta, pero viendo el disco duro, vemos que corresponde al SATA Data, al conector SATA de datos. Y para la alimentación también se utiliza el conector de SATA, pero ya no se hace uso de manera directa con el Molex de 4 pines. Ahora se utiliza un pequeño puente, un adaptador, para poder conectar ese tipo de... para poder alimentar más que nada la unidad de disco óptico, ¿okay? Y conectar el cable SATA. O en algunos casos no me viene este tipo de conector y me viene ya directamente el conector SATA para poder alimentar tanto el disco duro como la unidad de disco óptico. Bien, y acá como les mencionaba, este más que nada corresponde a mi unidad de disco óptico de mi PC. Tenemos tanto el SATA de alimentación o SATA Power y el SATA Signal o señal de datos, SATA de datos más que nada. Bien, y ahora ya entrando con lo que vendría a ser unidad de disco duro o unidad de estado sólido, que es el componente informático para almacenar datos de forma permanente, ya que no se borran cuando se apaga la PC. Las HDD utilizan componentes mecánicos, más que nada lo que hace uso de un disco, por eso dice disco duro. En cambio, las SSD son más que nada microchip con memoria flash interconectada entre sí, que no más que nada se le dice disco de estado sólido porque está empleado mal el nombre, porque no hay un disco en sí, ¿ok? Pero ya de por sí se dice disco de estado sólido, así que no hay problema, ya quedó de esa manera. Pero no tiene un disco de manera interna, ya que posee ahora pequeños microchips con memoria flash interconectada entre sí. Es como una pequeña evolución de la memoria USB. Bien, en el caso de mi PC vamos a encontrar que en la parte de abajo tenemos para poder conectar los discos duros y para poder conectar varios discos duros, no solamente uno. Para poder retirarlo, para poder conectarlo, lo único que hay que hacer es retirar esos tornillos que se encuentran en la parte de los laterales, que lo habitual es encontrar dos. Entonces lo que tenemos que hacer es retirar los cables, obviamente, tanto el cable SATA de alimentación como el cable SATA de señal, y retiramos los tornillos de los costados para recién poder retirar el disco duro. De la misma manera, si estamos por comprar un disco duro o otro disco duro para nuestra PC o una unidad de estado sólido, capaz que ahí el tema de la unidad de estado sólido capaz que sea un poquito más difícil porque es un poquito más
más estrecho, no es tan ancho como la unidad de disco duro, pero tiene igual para conectarse al costadito con un pequeño tornillo, así que no van a tener ningún problema, solamente que traten de conectarlo y que no se mueva mucho, eso sí. Como les estaba mencionando, obviamente primero sacamos los cables, tanto SATA de alimentación como SATA de señal, y retiramos los tornillos, los dos tornillos, en este caso tenía uno solo, porque el otro se me perdió. Hay que tener muy en cuenta también que el tema de los tornillos hay que separarlos. Cuando estamos desarmando una PC, yo lo que siempre recomiendo es que ustedes vayan separando los tornillos en diferentes tipos de partes. Primero que nada, tengan un lugar amplio, donde no tengan nada que les pueda molestar. Y traten de separar los tornillos en alguna bolsita y pongan acá va el disco duro, acá va la unidad de disco óptico. Porque si nosotros perdemos estos tornillos, lo más probable es que con uno solo funcione, pero ¿qué es lo que pasa? A veces perder un tornillo puede pasar que la computadora empieza a sonar. No sé si alguna vez a ustedes les pasó que la computadora suena muy feo y después no nos damos cuenta de por qué pasa este tipo de cosas. Y más que nada, tal vez es porque no se encuentra bien ajustado, hay un tornillo que no está bien puesto, así que hay que tener cuidado de tener los tornillos. Y otra cosa también que les quiero comentar, para aquellas personas que ya se quieran adelantar y empezar a abrir su PC, es el tema de que tengan cuidado con el tema de la estática, no vayan a tocar nada de la parte de la placa madre sin tener las precauciones. El tema de la estática es importante porque puede dañar lo que vendría a ser la CPU, al microprocesador. Y también si van a retirar algún cable, traten de fijarse que se encuentre limpio al momento de conectarlo, porque tal vez retirando el cable sacamos alguna suciedad que estaba por ahí y luego se queda ahí atorado en el puerto ese, y cuando tratamos de volver a conectar todo así normal, nos damos cuenta de que la computadora no enciende y después tenemos que arreglarlo eso. Así que también es otra recomendación. Y después ya por última, la recomendación es que saquen fotos. Saquen fotos a cada una de las partes al momento en que vayan a desarmar la PC. Porque después se van a olvidar, siendo su primera vez, se van a olvidar dónde va conectado cada cosa. ¿Ok? Así que también saquen foto a todo. A cada parte, cada cable, cómo iba conectado. Bien. Se retira el disco duro. Solamente tengo que extraerlo. Y como pueden ver, en mi caso, el disco duro tiene tanto el SATA para la señal como SATA para la alimentación, y además cuenta con los jumpers de configuración que, bueno, mucho no se utiliza, ya que se lo puede hacer a través de lo que es la misma computadora. Vamos a ver más adelante. Claro, es un clásico, realmente, que cuando uno desarme algo, a veces suele pasar que llegamos a un momento en que no se vuelve a aprender. Pero es por una tontera, ya me pasó, o sea, suele pasar las primeras veces. Y más que nada era, no estaba bien conectado a la memoria RAM, o tenía un poquito sucio ahí, o el cable SATA no estaba bien puesto, lo limpié bien. Lucas, ¿cómo se saca uno la estática? Bueno, generalmente uno lo que se hace es comprarse guantes de látex, es igual vamos a ver más en detalle cuando hagamos la limpieza, cuando hagamos el tema de la limpieza. Pero adelantándote, uno se lo puede hacer con guantes de látex, mejor para protegerse. Tocando algo metálico también sirve. Realmente cuando uno toca algo metálico trata de quitarse lo que es la estática o el mismo gabinete, porque es el que se encarga también de sacar todo eso, ¿no? Y también, si no, lo que uno utiliza, generalmente un técnico ya cuando tiene mucha experiencia, lo que se hace es comprarse la pulsera antiestática. La pulsera antiestática es un pequeño aparatito, yo les muestro, a ver, que lo que va conectado es como una banda que va conectado a tu muñeca, a la muñeca, y va conectado luego a lo que es el gabinete. Y ya tranquilamente puedes comenzar a tocar lo demás, ¿ok? De este estilo. Así que hay varias maneras. Lo que yo siempre generalmente hago es utilizar
un guante de látex para algunas cosas, o si no, más que nada, lavarme bien las manos y tratar de tocar algo metálico, luego ya después hacer lo mío y no tocar mucho tampoco la parte de la placa madre y la parte más delicada que es el procesador, ¿ok? Claro, para, justamente como Ramiro decía, para tocar la placa, algunas personas pueden tocar lo que es el gabinete o chasis para intentar sacarse la estática. Bien, perfecto. Bueno, con respecto a lo que vendría a ser el disco duro, tenemos tanto lo que estabas comentando, tenemos el cable SATA para señal y el cable SATA para alimentación, de igual manera. Y además de eso, contamos, anteriormente se contaba con los cables ID, los flex, cable tipo bandera, cable ancho, que era más que nada antes que utilizaba eso. Y bueno, también se utilizaba lo que vendrían a ser los jumpers de configuración y ahí se utilizaba bastante, porque ahí sí era se aprovechaba mucho, ¿ok? Utilizar dos discos duros. Y obviamente el conector de alimentación que era solamente Molex. Este es la foto de un disco antiguo. Y en este caso me servía bien porque yo podía conectar más de un disco duro y las que aún tienen este tipo de conectores, yo podía elegir tanto a un disco duro que va a corresponder a que sea la unidad maestra y lo habitual es que la unidad maestra es donde se encuentra instalado mi sistema operativo, ¿ok? Es donde yo instalé el Windows y yo le estoy indicando a la máquina que arranque desde ahí, al toque nomás. Y si yo lo pongo el jumper en lo que es master, ¿no? En el maestro. Ahora, si yo tengo otro disco duro conectado, entonces lo que yo tengo que hacer es ponerlo el jumper en slave o esclavo para que le estoy indicando a la PC que este es el esclavo y ahí lo que estoy haciendo es guardando información, más que nada, guardando algunos archivos, algunas imágenes que yo quiera. Y obviamente después del cable CL es que la unidad instalada como maestro y esclavo es de forma automática para el sistema, dependiendo si hay otra unidad instalada, así que no hay problema. Y después también tenemos otro tipo de que es el tema single, que se utiliza esta configuración cuando dos unidades del sistema operativo, cuando dos unidades no son compatibles en el mismo puesto y se instala cada una de ellas por un puerto diferente. Una unidad la tengo instalada en un puerto primario que tiene un ID 1 y otra en el puerto secundario que es el otro cable ID 2. Y el tema de los jumpers generalmente se utiliza cuando tengo este tipo de cables y voy conectando un disco duro aquí y otro disco duro acá. Aquí justamente es el mismo cable que vimos anteriormente y que ustedes respondieron que puedo conectar otro disco duro y otra unidad de disco óptico. Y eso es verdad. Ok, ¿hasta ahora alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿qué me dicen los demás? Aldo, Anto, Carlos. ¿No? Bien, perfecto. Elizabeth, ¿todo bien? Ok, el tema también de lo que es el simulador, vamos a darnos cuenta que también tenemos el jumper de configuración. Pero bueno, actualmente ya encontramos todo que es del tipo SATA, ya no se encuentran los jumpers de configuración, así que es mucho más sencillo. Y el tema de configurar con cuál quiero que arranque mi PC, se lo hace a través de la BIOS. Bien, así que más adelante también vamos a ver el tema de la BIOS, cómo utilizar la BIOS, cómo configurar algunas cosas, todo. Perfecto, sigamos entonces. Bueno, entrando a la placa madre, también llamada placa base o motherboard, es considerado el componente más importante del computador, ya que dentro de él se integran y se van a coordinar todos los demás elementos que van a permitir el adecuado funcionamiento. ¿Okay? Los componentes de la placa madre se muestran a continuación.
Otra cosa que me olvidé de mencionarle, antes que me pase algo, pero bueno, más adelante igual también les mencionar, es que ahora, actualmente, ya no se utilizan este tipo de... va evolucionando, hay muchos mejores, y tenemos los cables, los discos duros de tipo, no los discos duros, sino la unidad de estado sólido SSD, que tienen el tipo NM. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado de esto. Sí, NMB. No sé si alguno de ustedes habrá visto este tipo de disco duro, disco sólido más que nada, SSD. ¿Nadie? Bueno, ustedes vean la diferencia, ¿no? Este no tiene cable ya, no tiene cable SATA. Este más que nada va conectado a un puerto de la placa madre. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, esto más que nada pasa porque es mayor velocidad que la unidad de estado sólido comunes. Llega un momento en que se hace ya imposible que la unidad de estado sólido sea más rápido por el tema del cable. Ya no es un problema del disco duro, sino ahora es un problema del cable SATA. Entonces se les ingeniaron que la mejor forma entonces va a ser integrar una pequeña unidad de estado sólido, una pequeña porque ya están saliendo hasta 1 TB, integrarlo en un puerto PCI, vamos a ver más adelante PCI, pero este tipo de puertos es donde van conectados, digamos, la placa de video o a una placa de Wi-Fi, o sea que el disco duro va a ir conectado ahí ahora. No, el que va integrado en la notebook es diferente, generalmente tiene, o sea, es de este estilo, perfecto, así como estás diciendo, pero generalmente no es la misma tecnología, ¿ok? Más que nada para mostrarles lo que es lo que se está viendo ahora. Yo también, o sea, en estos meses comencé a investigar un poquito sobre eso. Bueno, estaba comentando el tema de la placa madre, que justamente era el dispositivo que opera como la base o circuito principal de la computadora. Ahí tenemos lo más importante, que es la CPU, ¿no? Y un poquito más en general, un poquito más específico de hecho, tenemos en este caso lo que vienen a ser los puertos USB, el puerto paralelo, los puertos externos, algunos puertos externos como viene a ser el puerto de audio mini jack que encontramos aquí, el puerto PC2, donde va puesta nuestra CPU. Y el CPU de qué año soporta bueno, más que nada depende de la placa madre, ¿ok? Igual van de la mano de la placa madre y el CPU. Pero lo ideal es que uno investigue el modelo de la placa madre que tiene, que posee, y se fije en el manual si le permite instalarse una unidad de estado sólido de tipo NMB. ¿Bien? ¿Se entiende? Igual más adelante también vamos a ver un poquito más de información de cómo averiguar el modelo. El tiempo de vida, bueno, generalmente son los mismos tiempos de vida, tanto HDD como SSD. Hay algunas cosas, cuestiones más específicas que provocan que la SSD dure un poquito menos, pero tampoco es tanta la diferencia. Pero más o menos 10 años puede ser por ahí. Así que tenés tiempo, todavía más 10, y todavía si le das un buen mantenimiento lo puedes extender todavía más. Obviamente es un componente físico que tiende a deteriorarse con el uso, pero a pesar de eso, tiene para extenderse la vida útil bastante tiempo, hasta 20, 30 años, ¿ok? Así que no hay problema con respecto a eso. Igual más adelante vamos a ver cómo se puede uno intentar extender la vida útil de algunos componentes, ¿ok? Bueno, el tema luego de lo que tenemos la placa madre, tenemos el CPU, donde va ingresado nuestro microprocesador. Tenemos en el costadito lo que vendría a ser el zócalo, el que va por encima del microprocesador.
El chipset Puente Norte, tenemos aquí que va reconocido por un disipador que tiene por encima. El chipset Puente Sur, que es el que se encuentra acá abajo, que en este caso la diferencia con respecto al chipset Puente Norte es que no tiene el disipador y bueno, también hay otra más diferencia que vamos a ver más adelante. Alguna interconexión de componentes periféricos o placas de tarjeta de expansión, también se lo llama, para conectar tarjeta de expansión, donde podemos conectar, digamos, lo que vendría a ser la placa de red Wi-Fi, la placa de red, todo eso. La placa de sonido también, donde va conectada la tarjeta gráfica. Y el conector de cable ID. Tenemos los conectores para el cable tipo bandera. Y la mayoría de las que son la placa madre lo encontramos, pero bueno, ya actualmente no se utilizan mucho. También los de abajito lo encontramos ahí. Y tenemos también los puertos para alimentación, aquí el otro costado también. Y también encontramos el chip de la BIOS, ¿bien? Más adelante, yo creo que también ustedes identifiquen en su placa madre el chip de la BIOS. En este caso, que se encuentra acá. Y la pila, obviamente también, no sé si la mencioné, y las ranuras de memoria RAM, que se encuentran acá abajo. Bueno, ahora visto en más detalle con respecto a mi placa madre de mi PC, encontramos donde se encuentra el procesador o CPU, que obviamente tiene ya el disipador encima y con el cooler o ventilador. Encontramos las ranuras de memoria RAM, donde ya viene la memoria RAM instalada. El chipset Puente Norte, el chipset Puente Sur, donde voy a conectar mi tarjeta de video, que se denomina como puerto PCI Express. Más adelante vamos a ver los nombres. Otro tipo de puertos PCI que voy a ir conectado, mi tarjeta de audio, por ejemplo, o mi tarjeta de red Wi-Fi, mi tarjeta de red. Otro puerto PCI más chiquito, que ahí sí generalmente se conecta el puerto de red, la tarjeta de red. Encontramos también los conectores puertos SATA, donde va a ir conectados los cables SATA solamente para señal, obviamente, ¿no? Pero puedo conectar ahí un disco duro y en otro lado puedo conectar la unidad de disco óptico. Los cables ID y también donde va a ir conectada la pila de la BIOS, la pila de la placa madre. Y otra cosa aquí también arribita se encuentra la BIOS, que ya más adelante les voy a indicar cómo se puede ustedes mismos identificar. No es que es una placa algo viejita, así que ya es al pedo instalarle algo así tanto, también así que no hay una diferencia notable que yo le instale una unidad de estado sólido, ¿ok? Es otra cosa que quiero que tengan en cuenta, que no siempre es conveniente comprarse una unidad de estado sólido, ya que depende mucho de la placa madre. Si es que ustedes, obviamente, primero que nada, necesitan tener puertos de tipo SATA, que son estos de acá arriba, pero después investigando, yo necesito que ustedes investiguen el modelo de la placa madre y se fijen el tipo de SATA que poseen ustedes, ¿ok? Tanto versión 1, versión 2.0, versión 3.0, y a partir de la versión 2.0 en adelante, ahí sí se hace conveniente utilizar una unidad de estado sólido. Es decir, que ahí sí se va a ver la diferencia entre la unidad de estado sólido y el disco duro, disco rígido. ¿Ok? Luego también encontramos, ya acá retirando lo que es el disipador, el cooler, vamos a encontrar el procesador, que obviamente tiene la pasta térmica que quedó ahí acumulado, lo tienen que sacar. Y otra cosa que quiero que tengan en cuenta, el modelo de la placa madre. Yo acá puedo identificar el modelo. Acá dice P4M900M7FE VER 7.1, que vendría a ser la versión 7.1. Entonces, yo ahora, sabiendo esto, ¿qué dice ahí?
contiene 4 puertos SATA. Bien, entonces no hay problema. Estamos viendo el tema de la placa madre, así que igual pueden repasar esa partida. Tiene 4 puertos SATA bien, entonces ahora lo que debes hacer es investigar el modelo. Yo quiero que te fijes, después yo les voy a pedir que ustedes vayan viendo el tema de la PC que poseen. Quiero que se fijen acá que dice P4M900 M7FE. Si ustedes ponen acá P4M900 M7FE, ya le aparece versión 7.1. Le va a aparecer entonces la primera página, que vendría a ser la de Biostar, que es el fabricante de la placa madre. Haciendo clic aquí me va a aparecer entonces ahora mi placa madre, y lo bueno es que yo puedo ver las especificaciones. Entonces esto está piola porque yo puedo identificar qué tipo de CPU soporta, qué procesador es decir soporta. Como pueden ver, el mío solamente desde el Intel Core 2 Duo hasta Intel Pentium 4, Intel Celeron en adelante. La memoria que soporta, máximo de memoria de 4 GB. Tiene video integrado, es decir, que también tiene para conectar video integrado. Tiene 2 conectores SATA y 2 conectores ID. Tiene también para LAN, el USB. ¿Cuánto se tiene? Los slots de expansión o placas de expansión, donde en mi caso tiene un puerto PCI Express de 16 LANes y uno de 1 LAN, que más adelante vamos a ver a qué se refiere el tipo de puerto PCI. Y el tipo de puerto también PS2 para mouse y PS2 para teclado, 4 USBs. Puedo ver entonces el soporte de la CPU, como estaba mencionando, los tipos de procesadores que soporta mi placa madre, el soporte de memoria. En este caso también me indica que es el tipo de memoria DDR2. Más adelante también vamos a ver un poquito a eso, a qué se refiere. Y la frecuencia también, obviamente. Y algunos accesorios que vienen también incluidos. Entonces, ustedes también pueden hacer lo mismo. Y otra cosa que quiero que vieran es el tema de los SATA. A ver si me encuentran. Bueno, en este caso solamente dice que soporta SATA, conectores SATA de tipo 1.0, así que no conviene. A ver. Sí, es una versión vieja, así que solamente es el SATA 1.0, pero ustedes también cuando lo puedan desarmar se van a fijar acá. Si les dice un poquito de información de este estilo, a ver si sale esta cosa. Bien, allá abajito donde están los puertos SATA, a ver, acá también puedo verlo. Sí. Van a ver un poquito de información con respecto a la versión que posee cada uno de esos puertos, ¿ok? Entonces ya a partir de eso van a saber el tipo de puertos que poseen y todo eso. Y bueno, después un vistazo de la parte del costado, donde tenemos los puertos. Tenemos el puerto VGA, el puerto de serie, el puerto PS2 tanto para el mouse como para el teclado, puerto USB, puerto para el cable Ethernet y los puertos de audio mini jack, que son para parlantes, para entrada de línea y para lo que es micrófono. Y aquí un vistazo de la placa madre en el caso del simulador. ¿Okay? Yo también puedo hacer lo mismo. Puedo hacer un clic a la placa madre, le doy un vistazo superior y puedo identificar cada uno de estos puertos y cada uno de los puertos externos también. ¿Okay? Puerto paralelo, ya me indica también, si yo viendo nomás, pasando por acá, me está indicando el nombre, puerto paralelo, puerto serial, puerto PS2 para el teclado, puerto PS2 para el mouse, puerto VGA, USB, Ethernet, el firewall, puerto firewall que más que nada es para cámaras, y el tema de la entrada de línea, los audífonos y el micrófono, audífonos parlantes también. Ok, hasta ahora, ¿cómo vamos?
entrada de línea Matías más que nada es otro tipo de entrada aparte del micrófono. Bien, no hay mucha, más que nada ciencia, solamente es otro tipo de entrada aparte de un micrófono. No sé, la verdad que tampoco mucho desconozco a qué se refiere eso, pero también se puede conectar tranquilamente el micrófono. Bien, ¿alguna duda? Lo demás, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, todo bien, entonces seguimos nomás. Ahora sí, entramos un poquito más en detalle en algunas cosas más difíciles, así que cualquier duda que tengan, ustedes me avisan. Bueno, la tarjeta gráfica, o también denominada como tarjeta de video, placa de video o GPU, gráfico, es una tarjeta de expansión. Recuerden el nombre, ¿no? Tarjetas de expansiones. O en algunos casos también un pequeño circuito integrado, que lo que se hace es se encarga de procesar los datos de la CPU y transformarlos en información que sea visible y comprensible en el dispositivo de salida o monitor. Bien, o sea que más que nada es que ayuda, bueno, no es que ayuda, sino que permite que se visualice en mi pantalla, en el monitor, la información que está haciendo la CPU. Ahora hay una pregunta. ¿Ustedes creen que una PC puede funcionar sin tarjeta gráfica? Aquí Ramiro dice que sí, Jorge dice que sí, Adrián también. ¿Qué piensan los demás? Lautaro también dice que no, Lautaro dice que no, el CPU la necesita sí o sí. Daniel dice que sí. Bueno. Bien, esa respuesta me gustó, Daniel. Puede venir tu receta, pero se necesita para jugar. Claro, se necesita mucho para jugar, obviamente. Claro, bien. Sí, algunas respuestas están perfectas y la mayoría de los casos están válidas. El tema de que se puede o no trabajar, o sea, se puede funcionar una PC sin tarjeta gráfica, es que sí y no, más que nada depende. Depende el procesador, ¿ok? Una tarjeta gráfica utiliza una unidad de procesamiento gráfico o GPU, pero resulta que actualmente los procesadores vienen ya incorporados con una gráficos integrados, se lo denomina, que permite utilizar la PC sin la tarjeta gráfica de expansión, para la tarjeta gráfica dedicada también se llama. En los procesadores Intel, estas gráficas se denominan como tecnología de gráficos Intel o Intel HD Graphics, que ya viene incluida a partir de los procesadores Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, i7 y 9, y está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes. Generalmente son utilizadas para mejorar el rendimiento de videojuegos, aquí justamente como estaban diciendo, pero en algunos casos también se utiliza para otro tipo de trabajos. ¿Cuál piensan ustedes que sea parte de los videojuegos? Se la puede utilizar la tarjeta gráfica. Edición, diseño, producción perfecta, edición de video así, de 10. Justamente está bien. No sé si alguno de ustedes escuchó de AutoCAD. Sí, bien, perfecto. Y bueno, AutoCAD también permite del tema del diseño, de lo que vendría a ser planos y todo ese tipo de cosas, si no me equivoco. Y es bastante pesadito, así que es necesario tener una tarjeta gráfica dedicada, es lo ideal. Al igual que otro tipo de cosas como modelado 3D, dibujo 2D y 3D, también es algo que demanda muchos recursos, por lo tanto se hace necesario el uso de una tarjeta gráfica. Bien, pero obviamente, como mencioné, y también como decía su compañero, depende del CPU.
Actualmente hay algunos procesadores, como son los procesadores Intel Core i3, no me acuerdo bien qué modelo, y les comento esto para que no les pase a ustedes. Si ustedes se van a comprar una PC o están por armar una PC, pregunten si el procesador con el que están por comprar posee gráficos integrados, porque en algunos casos, una experiencia es que un amigo se compró una computadora, una que es nueva, recién hace 2 o 3 meses, y no le daba imagen, no sabía por qué no pasaba. Entonces yo le pregunté si poseía o no en lo que venía a ser los gráficos integrados, y él se olvidó de preguntar eso. Entonces luego recién de preguntar le comentaron que no, que este tipo de procesadores, que son Intel Core i3, no me acuerdo bien el modelo, no vienen con gráficos integrados, así que tiene que comprarse aparte una tarjeta gráfica. Bueno, así que esto es importante, no todos los procesadores vienen con GPU integrada. Primero que nada, que la placa madre te lo acepte, obviamente. No vas a comprar esa placa madre que yo tengo, esta viejita, para una placa de video de tipo GeForce, GTX, no sé cuáles son las últimas. Y otra cosa, sí, el tema de la BIOS, en algunos casos la BIOS es necesario actualizarla para que la tarjeta gráfica la detecte. De igual manera, yo lo que recomiendo siempre es que se fijen tanto en el modelo que tienen ustedes en la placa madre, y luego se fijen primero que nada el puerto que posee, las versiones del puerto PCI, que generalmente es un puerto PCI Express en este tipo de casos, y además si es compatible con el puerto S de PCI de tu placa madre, ¿ok? Y en algunos casos, si no nos reconoce, es necesaria una actualización de la BIOS. Y bueno, después con respecto, o sea, en específico creo que se tiene en cuenta, digamos, se tiene mucho en cuenta el tema de la memoria, el tema de la frecuencia en la que trabaja, todo eso. ¿Ok? La cantidad de GPU, porque a veces viene con más de una GPU, pues unidad de procesamiento gráfico. No, a veces es necesario actualizarlo de manera manual, nosotros tenemos que hacerlo, pero bueno, ya en las últimas PC viene por suerte la forma de actualizar la BIOS de una manera más asistida, sin preocupaciones. Bien, acá justamente como Jorge pregunta, ¿qué es lo primero que se compra? Y en base a eso se compra lo demás. Perfecto. Uno, lo que siempre generalmente se fija es el tema de la placa madre, ¿ok? Otra cosa es el tema del gabinete, porque es necesario que se encuentre un gabinete, tenga el espacio suficiente para poder albergar los demás componentes, ¿ok? Así que eso también es muy importante, el tema de los... De ver, sí, estamos bien con el tiempo. El tema del gabinete, que sea... La verdad que el nombre no me sale bien, pero sí lo tengo anotado. Son más que nada marcas que son buenas de gabinetes y que sea obviamente espacioso dependiendo los componentes que vos lo quieras poner, que no se encuentre todo apretado. Con respecto a esas dos cosas, luego ya tranquilamente te fijas el tema de la fuente de alimentación, porque es necesario comprarse una fuente de alimentación de manera que alimente bien, de manera que alimente en perfecto estado a cada uno de los componentes. Y también pensando a futuro, porque si vos por ejemplo te vas a comprar una tarjeta de video aparte, es necesario que comences a tener en cuenta si la fuente de alimentación lo soporta. ¿Okay? Compro una tarjeta gráfica y cómo sé qué procesador comprar. Bueno, más que nada, yo lo que generalmente viene la placa madre con el procesador, que no. Vos necesitas primero que nada la placa madre. Con respecto a esa placa madre, viendo el manual, pues tranquilamente vas a poder ver el tipo de puertos PCI que comienza a tener, el tipo de puerto para las tarjetas gráficas. Entonces luego voy ya viendo eso. A ver.
vos ya viendo eso, vos podés ver el modelo, las características que tiene cada una de las placas de video, el tipo de puerto, obviamente, pero en este caso, por ejemplo, es un puerto de tipo PCI Express 2.0, ¿ok? Pero obviamente también es necesario y muy recomendable que tengas un monitor que se adecue a lo que estás comprando, ¿ok? Porque si vos tenés un monitor de esos tubos grandes, esos que son de tubo radiocatódico, lo más probable es que no veas ninguna diferencia. Estás comprando algo, también necesitas comprar las demás cosas. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos, Jorge? Más que nada, bien, perfecto. Más que nada, quiero que te fijes el tema del puerto, en este caso, que es de tipo PCI Express. Y si yo me fijo en mi placa madre, me voy a dar cuenta que no tiene este tipo de puerto. Ni siquiera me indica qué tipo de puerto es. A ver, no. Sí. Pero no me dice la versión. Así que ya de por sí tengo que comenzar a estar en cuenta de que es algo viejito esta placa madre. Pero si tenemos una un poquito mejor, a ver si me permite verla. Bien. Ok, ya acá en la especificación las cosas cambian, ya me dice un poquito más en detalle algunas cosas. El puerto PCI Express 3.0 del ANE 16, el puerto PCI Express 2.0, que tranquilamente, o sea, funciona, no va a haber problema, obviamente. Y también el tema de los demás puertos, más que nada. Ok. Así que eso es importante que te fijes. Sí, también puede pasar eso, no solamente con la tarjeta gráfica, con componentes, digamos, que vendría a ser el disco duro, no hay estado sólido. Así que hay que fijarse también en el tema de eso, pero bueno, ya teniendo ese tipo de puerto, a diferencia de un cable, no mucho se va a notar la diferencia, ¿ok? Más que nada se nota la diferencia con respecto a lo que son digamos, la unidad de estado sólido, que ya llega un momento en que el cable le es insuficiente, por lo tanto se cambió de tipo de puerto. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, en sí entonces quiero que tengan en cuenta que es necesaria una tarjeta gráfica. En el caso de que no tengamos una tarjeta gráfica dedicada, es necesario que nuestro procesador cuente con una gráfico integrado, ¿ok? Ahí me estaban preguntando el tema de en una notebook se puede agregar tarjeta gráfica y yo creo que no, Matías. En algunas notebooks sí se puede, o sea, ya viene con una tarjeta gráfica dedicada, ¿ok? Pero así, si vos querés incorporarla así como así, yo quiero, digamos, quiero instalar una tarjeta gráfica a mi computadora, lo más probable es que no tengas espacio. Así que es difícil. Depende mucho de la notebook que poseas. Bien. Entonces, seguimos nomás, no hay ninguna duda. ¿Todo bien? Para conectar la tarjeta gráfica, la verdad que desconozco porque nunca vi algo así. Claro, sí. No, la verdad que yo creo que no. Lo más probable es que no tengas espacio tampoco para poder tirar un cablecito y si llegaras a tener espacio, necesitas también alimentación. Recordá que este es un puerto PCI Express, necesitas un adaptador, así que obviamente no se trata solamente de tirar un cablecito, es un poquito más complicado. Bien.
Bueno, con respecto a las tarjetas gráficas dedicadas, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de salida, ¿ok? En este caso, el de la izquierda nos encontramos con la salida de tipo, creo que el de la izquierda es un HDMI, si no me equivoco. Y también encontramos los puertos que mencioné anteriormente, los puertos DVI, ¿bien? Así que es necesario también, luego encontramos la salida S-Video, que es un poco antigua, no transmite sonido también como la salida de DVI, y la salida VGA, que ya actualmente las placas de video no vienen con una salida VGA, por el hecho de que ya las placas madre te vienen con una salida VGA, así que es innecesario casi, ya lo ven de esa manera. También un poquito más de los componentes que tiene un ventilador, como pueden ver, para el procesador, porque también tiene un procesador, el difusor de calor, que vendría a ser el disipador, y las memorias que vienen en la placa de video. También encontramos, más que nada, los puertos que más encontramos en las placas de video, vendría a ser el puerto VGA, el puerto DVI y el HDMI, y por último el puerto DisplayPort. El puerto DVI va conectado a lo que es la placa de video, en cambio el VGA se conecta de forma directa a la placa madre por medio de los puertos externos, es decir, los puertos de la parte trasera de nuestra PC, como les mencioné. El VGA, sí les mencioné que era la matriz de gráficos de video, el conector clásico VGA, y hay que tener en cuenta que es la última opción, es decir, que si tenemos la posibilidad de encontrar un puerto DVI y nuestro monitor tiene este tipo de puerto DVI, entonces yo creo que es mucho mejor arriesgarnos un poquito, tirarnos un poquito de plata para poder ver que hay una bastante diferencia, ¿ok? También encontramos luego el HDMI, que ya sí transmite audio, a diferencia del DVI, y el DisplayPort, que vendría a ser una pequeña pelea entre HDMI y DisplayPort, ¿ok? El HDMI obviamente tiene las versiones, los diferentes tipos de versiones. Ahora, las personas que tienen el simulador a mano en su computadora, quiero que ustedes me digan ahora el tipo de puerto que posee la placa de video. De la misma manera que estamos viendo nosotros acá, recuerden en la parte de explorador, ustedes pueden hacer un clic aquí y le pueden dar un vistazo. Y quiero que me digan qué tipo de puerto posee. Bueno, ¿quiénes son los que tienen la computadora a mano? Bien, perfecto. Entonces, me pueden decir qué tipo de... Bien, tranquilo. Puerto de video, pero no tiene aún... ¿No es similar a alguno de los que estamos viendo acá? A ver, ¿a cuál creen ustedes que es similar? Al DVI, o lo anterior que estamos viendo, que era el S-Video, o el DVI, VGA, al HDMI, al DVI, bien, perfecto. Claro, es más que nada el puerto que posee el simulador, de la placa de video del simulador, es un puerto denominado como DMS59 y bueno, generalmente se utiliza en las tarjetas de video que da la posibilidad de proporcionar dos salidas, una DVI o VGA en un solo conector. ¿Qué significa esto? Entonces que tenemos que comprarnos un adaptador de DMS59 a VGA o de DMS59 al puerto DVI, ¿ok? Así que es necesario comprarse un adaptador para este tipo de puerto. Pero bueno, lo habitual es encontrar de manera separada, tanto DVI como VGA como HDMI. Y bueno, ahora actualmente se utiliza HDMI nomás o DisplayPort en nuestra placa de video.
Bien, perfecto. Bueno, y después también con respecto a lo que es ese video, era uno más antiguo, creo que se lo mencioné, conocido como Separate Video o video separado, y es un tipo de señal analógica de video que es generalmente para la conexión de televisores antiguos, no transmite audio tampoco. Entonces, a ver ahora, ¿qué compramos si algún día tenemos la posibilidad? Bueno, hay que primero tener en cuenta, como les mencioné, qué tipo de tarjeta madre poseemos. Es necesario saber si la tarjeta es compatible con nuestra placa madre. Primero que nada, viendo las ranuras o conexiones que tiene nuestra tarjeta madre para conectar la tarjeta de video, ¿ok? Y a dónde pensamos conectar. Eso también es muy importante. Si estamos pensando conectar a un televisor o a un monitor y qué puertos de entrada poseen. Si estamos por conectar a un monitor que es de tipo del tipo de tubo de radio catódico, entonces no vale la pena, ¿ok? Al usar el adaptador en este caso no hay diferencia porque ya por sí proporciona el DVI, pero otra cosa sí hay diferencia cuando estamos tratando de comprar un adaptador de VGA, de VI, digamos, ahí sí, ¿entendés? Así que eso hay que tener en cuenta muchos tipos de cosas porque a veces nos ofrecen varios tipos de adaptadores y al final es completamente falso, ¿no? Estamos sacrificando calidad de video por haber comprado ese tipo de cosas. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos entonces. Bueno, con respecto a las ranuras de memoria RAM, o también denominados como slots de memoria RAM, son los conectores en los cuales se conectan los módulos de memoria principal del ordenador, es decir, nuestra memoria RAM. Y a estos conectores también se les denomina como bancos de memoria, que corresponden a estos de aquí. Pero, ¿qué es una memoria RAM? Bueno, una memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, o Random Access Memory, que son dispositivos que retienen datos durante un intervalo de tiempo. Ese tiempo más que nada depende del uso que le estamos dando a nuestra PC y obviamente si se encuentra encendida, ya que cuando se encuentra apagada nuestra PC, esta memoria de acceso aleatorio tiende a borrarse. Su principal función es la retención o almacenamiento de información. La memoria RAM se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría del software. En ella se cargan todas las instrucciones que ejecuta el microprocesador. Y como les mencioné, se denominan de acceso aleatorio porque se puede tanto como leer o escribir en ella. O sea que es una memoria de trabajo para ir poniendo varios tipos de información con la cual es necesario nuestro sistema operativo, algunos programas y la mayoría de cualquier software que hace uso de la memoria RAM. Bien, los tipos de slot de memoria RAM. Esto también es muy importante que sepa porque a veces nosotros nos queremos lanzar a comprarnos una memoria RAM sin saber el tipo de características que tiene nuestra memoria RAM y nuestra placa madre. Actualmente las PC utilizan slots compatibles con memoria del tipo DDR-SDRAM, que pertenecen a una familia denominada como SDRAM, que son, el nombre debe a memorias sincrónicas de acceso aleatorio. Pero a lo que yo quiero más que nada que tengan en cuenta que en este grupo de memorias encontramos las denominadas memorias de tipo DDR, DDR2, DDR3 y DDR4, ¿ok? Cada uno va evolucionando, va aumentando el tema de lo que es la capacidad de memoria y además la frecuencia en la que trabaja esta memoria. En mi caso, yo por ejemplo tengo una memoria de tipo DDR2 de 2 GB
que me está indicando que tiene además una frecuencia de 5300, si no me equivoco. Sí, 5300. Y obviamente con un voltaje de 1,8 volts. Ahora, una pregunta. ¿De qué me sirve a mí aumentar la memoria RAM? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se va a hacer más rápida mi máquina? La pregunta es, ¿de qué me sirve a mí aumentar la memoria RAM? Más rápida la máquina, un SSD, ventana abierta. Bueno, hay que tener en cuenta algo primero que nada. El tema de lo que es la memoria RAM y el procesador van de la mano, ¿ok? Si nosotros vamos incrementando la memoria RAM, digamos que va aumentando a 16 GB y todo eso, si nosotros no vamos de la mano con el procesador, tenemos un procesador que es algo viejo, entonces no nos sirve de nada. Pero el hecho de tener más memoria RAM permite a mí tener más programas abiertos, ¿ok? Y vamos a trabajar de manera más fluida. Claro, mayor capacidad de trabajo, eso está bueno. Con respecto a la velocidad, también depende mucho del procesador, es decir, la velocidad de procesamiento, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, teniendo bastante memoria RAM, digamos que tengo 16 GB de memoria RAM, entonces ya puedo trabajar con varios escritorios a la vez, acá puedo abrir una ventana de manera rápida, puedo tener varias pestañas abiertas en mi navegador y de igual manera va a trabajar de forma fluida, no voy a notar mucho la diferencia o la lentitud con la que va a trabajar. Y más que nada, ¿no? El tema de la frecuencia influye con respecto al tema de cómo va incrementándose tanto la capacidad de la memoria y la velocidad con la que trabaja el procesador, ¿ok? Como decía, que va de la mano. Sí, se recomienda en unos casos el tema del dual channel, utilizar el canal doble de memoria, tener dos memorias conectadas, por el hecho de que tengo de manera separado y además me viene perfecto al momento de trabajar, tenerlo por separado. Así que sí se recomienda mucho el tema del dual channel. Y bien, con respecto a la frecuencia, más que nada estaba diciendo que mientras esto se fue evolucionando, el tema de la velocidad a la que van trabajando los trabajos de las ranuras, perdón, el tema de las memorias RAM también fue incrementándose. Por lo tanto, trabajan mucho más rápido. ¿Se entiende, Lucas? Bien, perfecto. Ahora entonces es importante, además de que veamos qué tipo de memoria poseemos nosotros, en este caso de tipo DDR2, es necesario que consultemos el manual de la placa madre para poder saber si nuestra placa madre soporta mayor memoria. Bien, en este caso, si yo por ejemplo voy a mi placa madre o a esta placa madre que está acá, a ver si me dice algo de la memoria, me está diciendo que soporta lo máximo 64 GB de memoria. Bien, si yo me fijo en mi placa madre, a ver, bien, en mi placa madre me voy a fijar que soporta un máximo de 4 GB de memoria. Es del tipo DDR2 y con una frecuencia de entre 533 y 667 MHz. Así que primero que nada, consultando el manual, ya me estoy fijando hasta cuánto soporta mi PC. Así que ya no le puedo meter 6 GB de memoria. Eso es algo que también quiero que tengan en cuenta al momento de que quieran ampliar la memoria RAM. ¿Se nota la diferencia cuando tenemos más memoria RAM? Sí, sí se nota la diferencia y vale la pena. También como vale mucho la pena el hecho de tener una unidad de estado sólido con respecto a una unidad de disco duro. Bien. Bueno, con respecto
respecto al chipset puente norte y puente sur. Las placas modernas utilizan dos circuitos integrados, denominados como chipsets, y separados, denominados como norte y otro como sur, que sirven de puente de comunicación con el resto del componente de la PC, como correspondería a la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, el ratón, el teclado, etc. Bien, como pueden ver aquí, el puente norte más que nada sirve como puente para la tarjeta gráfica y va más que nada haciendo referencia a lo que es el puerto PCI Express de 16 y a la memoria RAM, y a la vez sirve de puente entre el microprocesador y el puente sur, es decir, los demás tipos de componentes, como puede ser una tarjeta de audio, la tarjeta de modem, la tarjeta de red, las tarjetas PCI, la disquetera, el disco duro, todo lo demás. Sí, o sea, con respecto a las diferentes DDR, comienzan además de que cambia el tema de la frecuencia y el tamaño, como pueden ver, el tamaño cambia, también permite tener mayor capacidad de memoria. Si tenés dos memorias con diferentes frecuencias, pasa algo, bueno, de que te van a servir, ¿ok? Pero uno va a trabajar no va a dar el máximo, no va a trabajar a lo máximo, no sé si se entiende. O sea, como que una está trabajando de más y otra menos. Más que nada eso, pero sí, tranquilamente puedes instalar una. Obviamente, dependiendo de que sea en especial la que corresponde a tu placa madre. ¿Bien? Sí, sí, se puede encontrar. Va a funcionar justamente como dice Carlos, a menor frecuencia. Va haciendo el tema de las memorias diferentes de frecuencia. Sí, en algunos casos va a funcionar a lo que es la frecuencia a la que alcanza la placa madre. Si es que existe una de mayor. Y no podemos encontrar una DDR de 4 GB y una DDR de 4 GB, 4 de 4 GB. No, generalmente las DDR2, yo creo, si no me equivoco, es hasta 2 GB que te alcanza. Ya después encontramos con toda la que vendría a ser DDR3, DDR4. Bien, Matías, ¿se entiende? Bien, perfecto. Claro, no se puede utilizar todo el potencial, sería eso sí. Por lo tanto, es necesario que se fijen, el tema de la frecuencia también es importante. El hecho de que tal vez compremos una memoria RAM con mayor frecuencia, a la vez estamos haciendo es gastando más plata, cuando tranquilamente tenemos que gastar menos, porque no estamos utilizando, explotando nuestra memoria RAM al máximo. Así que eso también tengan en cuenta. Bueno, entonces seguimos nomás. Con respecto al chipset puente norte y puente sur, se lo puede identificar más que nada por el hecho de que es como un chipset. El chipset puente sur lo encontramos de esta manera, sin un disipador. Es un poquito redondeado, como si fuera una pequeña pila, en este caso una marca VIA. En cambio, el chipset puente norte siempre lo podemos identificar con un disipador, ¿ok? Eso también es importante que sepa. Otra cosa también es que me olvidé de comentar, antes que me olvide, de la memoria RAM, es sobre el tema del sistema operativo con el que estén trabajando. Si ustedes trabajan con un sistema operativo, digamos que es Windows de 32 bits, no lo va a reconocer más de 4 GB, ¿ok? Más que nada lo va a utilizar solamente 3,25 GB. Así que si ustedes quieren comenzar a incrementar su memoria, fíjense que el sistema operativo tiene, si es de 32 bits o de 64 bits. Ya teniendo 64 bits podemos extendernos hasta 120, por ahí creo que era, teórico, o sea, en la práctica todavía no se llevó a cabo, de memoria RAM.
Así que eso es importante, que se fijen en el tema del sistema operativo que poseen. ¿Ustedes saben actualmente qué tipo de sistema operativo poseen? Si tienen Windows de 32 bits o de 64 bits. Y bueno, la diferencia más que nada radica en la cantidad de memoria. El hecho de tener, digamos, a ver un ejemplo algo brusco, mayor capacidad de direccionamiento, se lo llama, es más que nada haciendo referencia a lo que es arquitectura. No sé si alguna vez ustedes sabrán el tema de lo que vendría a ser los números binarios. Digamos que este vendría a ser que esté trabajando en 4 bits. A ver. Ahora, trabajar con 8 bits sería de esta manera. Entonces, ¿qué me permite a mí? Me permite a mí tener mucho más capacidad de direccionamiento, mayor capacidad de memoria, todo lo demás. ¿Ok? Así que esa es la diferencia. Cuando nosotros hacemos referencia que es de 64 bits, imagínense ahora 64 ceros de esta manera. También, claro, sí, o sea, también depende. No, pero o sea, te debería haber dejado trabajar así nomás. Pero depende mucho el tema del procesador y la memoria RAM con la que cuentan, porque el Windows 10 de 64 bits tiene especificaciones mínimas, así que sí, entonces, en algunos casos sí es necesaria. ¿Ok? Para las demás personas que no saben cómo investigar qué tipo de sistema operativo poseen, ustedes haciendo clic en lo que vendría a ser este equipo, hagan un clic derecho, se dirigen a propiedades, a ver si se abre rápido, espero que sí. Bien. Y bueno, aquí van a ver que me dice el tipo de sistema procesador Intel Core i5, memoria instalada de 6 GB y un sistema operativo de 64 bits, un procesador de 64. En algunos casos, si le aparece por 86, corresponde al procesador de 32 bits. Por 86 es igual a 32 bits. Por 64 es igual a 64 bits. Bien, eso quiero que tengan en cuenta. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces con respecto al tema de los chipsets, actualmente también el chipset Puente Norte se ha combinado con lo que es el procesador, ya vienen juntos. En algunos casos solamente encontramos, también podemos encontrar a ambos chipsets en uno solo, pero todo obviamente va a depender del modelo de nuestra placa madre, ¿ok? Ahora ustedes a esta altura, yo quiero que también sepan que ya pueden identificar el modelo de su placa madre viendo obviamente el nombre que le pone aquí, en este caso. Así que ustedes también pueden hacer lo mismo. Bueno, el chipset Puente Norte es el circuito integrado que sirve de conexión, de ahí el nombre que recibe de puente, entre la placa madre y los principales componentes de la PC, como vendría a ser el microprocesador, la memoria RAM, la tarjeta de video, y además conecta el puente sur con la CPU. Este estilo, sí, como pueden ver, el chipset Puente Norte, en este caso no tenía el disipador, pero lo habitual es que nos encontremos con el disipador. El chipset Puente Sur se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida, es decir, comunica el procesador con lo que es el resto de los periféricos, como vimos hace rato, que vendría a ser el tema de la tarjeta modem, el USB, la tarjeta de red, el teclado, la unidad de disco óptico, los discos rígidos, todo lo demás. Y además se encarga del control de la BIOS, el chip de la BIOS, que ya viene, vamos a ver dónde se encuentra este chip de la BIOS más adelante,
también se encarga de coordinar y controlar este tipo de chip. Bueno, luego encontramos lo que vendría a ser el microprocesador o CPU, también llamado como solamente procesador. Es el circuito integrado central y es el más complejo del ordenador. Ejecuta los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario, realizando instrucciones básicas que ejercen un control directo sobre nuestro hardware, sobre cada componente de nuestro hardware físico de nuestra PC. ¿Ok? Acá van a ver una diferencia de lo que vendría a ser un Intel Celeron. Como pueden ver, tiene pequeños pines metálicos que van conectados al zócalo. Vamos a ver enseguida cuál es el zócalo. Y acá a la derecha tenemos el Intel Core i7, que ya no posee pines, sino que posee contactos metálicos que van a ir encajados en lo que es el disipador. El zócalo. Y para que vean cómo fue evolucionando, el Intel Celeron más o menos tiene aproximadamente 478 pines. Ahora el Intel Core i7 tiene más o menos 1366 pines o contactos metálicos. Así que vean la diferencia en lo que radica estos dos procesadores. Bueno, el microprocesador se encuentra conectado mediante un zócalo específico de la placa madre. En este caso vamos a ver que tenemos dos tipos de zócalo, uno que va conectado para el tipo de pines, como el Intel Celeron, y otro que va más que nada para contactos de la CPU, que va encajado luego, va asegurado. Si nosotros nos dirigimos al simulador, nos podemos fijar también que en parte de aprendizaje, bien, en la parte de aprendizaje, lo que vendría a ser la placa madre, tenemos nuestra CPU, que como pueden ver, haciendo un vistazo, y obviamente presionando en Learn More, vamos a ver que posee contactos de CPU, bien, como lo estaba mencionando. Por eso es muy importante el tema de la estática con respecto a este tipo de contactos. Si no lo tocamos a algunas partes de ahí con estática, podemos llegar a dañar nuestra CPU, o más que nada también algún otro componente de nuestra placa madre. Y en este caso va asegurado, haciendo contacto, y con esta chapita metálica se asegura de ambos lados. Bien, y luego obviamente va la pasta térmica y el disipador de calor. Bien, sigamos nomás entonces. El microprocesador, sí, ya lo dije. ¿Ustedes saben cómo el procesador con el cual poseen ustedes? Bien, esa pregunta está buena. ¿Se puede poner cualquier procesador a cualquier placa madre? No, no se puede, depende también del modelo de la placa madre. Entonces nosotros, si nos dirigimos al manual de nuestra placa madre, vamos a ver el tipo de soporte de CPU, el procesador que soporta. El Intel Core 2 Duo, el Intel Pentium, el Intel Pentium 4, el Intel Celeron también el procesador 400. Haciendo un clic también en soporte de CPU nos da un poquito más de especificaciones, los tipos de procesadores que soporta. Bien, generalmente cada cuándo se recomienda cada año, pero igual más o menos más adelante vamos a ver eso, así que no se preocupen bien. El tema del cambio de la pasta térmica cada año se recomienda. Ok, bueno, de la misma forma, para aquellas personas que no sepan qué procesador tienen, ustedes se van a dirigir a este equipo, propiedades, y en donde dice sistemas, le va a indicar el Intel Core, en mi caso i5 de 5200, frecuencia de 2.20 GHz. Y esto está bueno que sepan cuando al momento que estén instalando algún programa, algún sistema operativo, todo ese tipo de cosas.
Así que está bueno que ustedes también sepan este tipo de forma como averiguar qué tipo de procesador poseen. Bueno, con respecto al disipador de calor de la CPU, el disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos, y este proceso consiste en transferir el calor de la parte caliente de lo que es nuestro procesador, porque esto llega a calentarse bastante, y se lo disipa al exterior, al aire. Se propicia haciendo circular, permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente con la asistencia de nuestro ventilador o cooler. Como pueden ver, en mi caso, tiene lo que vendría a ser el disipador, que es la parte metálica, y por encima tenemos al cooler o ventilador. Para poder retirar esto tiene un par de tornillos, más que nada tornillos de tipo plástico, que lo que tiene que hacer es desabrochar y levantar. Obviamente se tiene que retirar también lo que vendría a ser la alimentación al cooler o ventilador que va conectado ahí al lado. Bueno, ahora un vistazo en la parte frontal, ahí tenemos el ventilador o cooler. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Ya lo vamos a dejar aquí, en lo que vendría a ser la batería o la pila de la placa madre. Y vamos a finalizar la próxima clase con lo que es la BIOS, ¿ok? La pasta de enfriamiento se consigue más que nada en los lugares de electrónica, de computación también. Para aquellas personas que quieren ir comprando, no sé si conocen los locales como Electrónico Urquiza. El magnate del electrónico también se llama. Gama, que está en Mendoza. No sé si conocen alguno de esos. De igual forma, después, si me hacen recordar, les voy a pasar las direcciones más específicas de cada uno de estos. También hay otro que se llama, no me puedo acordar el nombre, pero sé que se encuentra en la Buenos Aires, entre San Juan y Mendoza, que es un lugar donde antes, al lado donde venden controles remotos, también venden componentes electrónicos, ¿no? Buenos Aires, entre Mendoza y San Juan. Sí, Gama tiene buenos elementos, pero lo que pasa es que es algo carero, ¿ok? Así que yo realmente siempre recomiendo que se lo compren en Electrónico Urquiza o el Magnate, que también dentro de todo vende barato. O si no, después de última, en la Buenos Aires, entre Mendoza y San Juan, que se encuentra ahí al lado de Gama, casi cerquita, más o menos 2 cuadras casi. Y ahí sí venden componentes baratos y está bueno que puedan comprarlo ahí. No, porque generalmente es el mismo, o sea, ¿cómo te puedo decir? El tema de la calidad, ya lo que recomiendo mucho, a ver si lo tengo a mano, tipo de pasta térmica que posee, ¿no? Es una marca Delta, de pasta de color blanco. También vende la pasta de color gris, que tiene pequeñas partículas metálicas que permiten una mejor transferencia, pero tampoco es la gran cosa, o sea, dentro de todo funciona bien cualquier pasta térmica. Pero no, es que pasa que Gama es más conocido, tiene bastante variedad de productos, un montón de cosas, y se suele llenar bastante. Pero últimamente tampoco voy mucho porque antes era muy carero, así que de igual manera van a conseguir en esos lugares que les mencioné. Para aquellas personas que ya piensen comenzar a abrir su PC, yo lo que les voy a recomendar es el tema de la estática. Tengan cuidado con la estática. Para poder sacarse la estática, lo que pueden hacer ustedes es lavarse bien las manos o utilizar guantes de látex. Y otra cosa más, también pero ese más adelante, se utiliza también lo que es la pulsera antiestática.
pero la verdad que desconozco el precio, yo nunca utilicé. Yo lo que generalmente suelo hacer es lavarme bien las manos y tocar algo metálico para poder sacarme todas las técnicas, más que nada del gabinete. Así que bueno, entonces la vamos a dejar por hoy acá nomás y seguimos en las próximas clases. Bien. Bien. Ok, entonces nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de